Bienvenidos a Errores en la Matrix con Frida Sariñana. Recuerda que todas esas historias que nadie te cree me las puedes enviar a mis redes sociales, @FridaLaMexicanita, o también me las puedes mandar por correíto, fridalamexicanita@gmail.com. Vamos a empezar con la primera. Nos piden que sea estrictamente anónima y, bueno, básicamente nos hablan de que su otro yo la ha estado vigilando. ¿Cómo es esto? Hola Frida, es un gusto saludarte. Tengo poco siguiendo tu contenido y ya soy fan tuya. Espero sea de su agrado y puedas compartirla. Quisiera contarte mi historia, pero anónimo. Esto que quizá mucha gente no comprenda porque no estamos preparados para tocar estos temas, pero el mío es el siguiente. Soy una mujer trans de 30 años. Cabe recalcar que me he hecho exámenes médicos y psicológicos para descartar algún problema. Sé quién soy y lo que me gusta, hablando de que tengo muy claras mis preferencias. Esto lo digo porque las personas juzgan muchas veces hasta porque sí. Como te decía, tengo 30 años de edad, vivo con mi esposo en la ciudad de Saltillo. Hace aproximadamente 2 meses, por un mes completo, empecé a tener sueños muy reales, donde yo me veía en una ciudad desconocida, llena de edificios y locales, pero con una atmósfera diferente, como si el aire tuviera el olor a algo nuevo. En ese lugar me di cuenta de que yo estaba soñando o estaba pasando por algo más. El detalle aquí es que estaba consciente, me vi en el reflejo de un auto, pero yo era un hombre, igual de la misma edad que tengo actualmente. Bueno, me veía en el reflejo, escuché mucha gente que gritaba y corría hacia la dirección donde yo estaba. Empecé a correr junto con ellos porque un tipo de naves extraterrestres, como las vemos en las películas, venían sobre nosotros. Empecé a correr y subí por las escaleras de un estacionamiento a un edificio muy alto. Veía gente, desvivida, tirada en las calles. Yo estaba asustado y veía cómo de ese tipo de naves salían tentáculos y tomaban a las personas para dividirlas en pedazos. El sueño terminaba después de esconderme. Quiero comentarte que tuve varios sueños parecidos, siendo yo otras personas, y después de todo este tiempo viviendo estas experiencias, cuando estaba despierta empecé a sentirme rara. Sentía que me faltaba algo, como si no encajara. Algo aquí conmigo y en el lugar. Era una ausencia muy extraña. Lloraba y me sentía anímicamente mal. No sé qué era, pero no me sentía en casa. Era algo muy raro. Mi esposo no sabía qué hacer, pero me comentó que veía cosas raras en mí. Realizaba actividades diferentes en mis tiempos libres, empecé a cambiar de gustos por la comida que tenía, los colores de mi ropa. Siempre he sido de hacer ejercicio, pero ahora lo hacía de manera más frecuente y cargaba en el gimnasio pesos con los que anteriormente no podía. Cosas que solo él me conoce al 100% pudo identificar rápidamente. Por varias semanas estuve soñando muchas cosas diferentes, pero en todos me veía las manos, el cabello, mis facciones, y mi género variaba siempre. Me cansé de no poder dormir bien, de despertar llorando. Junto con mi esposo recurrimos a un hipnotista porque no sabía qué hacer o a dónde pedir ayuda. Yo ya estaba muy cansada. Cuando le conté todo esto al hipnotista, me comentó que para él podría haber sido un salto a otro universo por medio de la conciencia, donde mi mente pudo ocupar un cuerpo de mí misma, pero diferente. Que quizá en esos universos era hombre, un niño o incluso una anciana. Que son casos muy raros, pero pudieron pasar. Me programó una sesión para X día, ¿no? Llegó el día de la sesión con el hipnotista. Fue aproximadamente a las 5 de la tarde, me pidió que me relajara, que respirara profundamente. El hipnotista utilizó unos instrumentos metálicos que producían sonidos variados, pero que al escucharlos me erizaban la piel y junto con su voz me fui quedando profundamente dormida. Yo tenía los ojos cerrados, pero escuchaba su voz que me guiaba y me preguntaba dónde estaba. Abrí los ojos y me vi. Y siento de pronto que soy un hombre acostado en una cama, en un departamento junto a un bebé de aproximadamente unos 2 años de edad. El televisor estaba encendido, escuché una voz de una mujer que me decía: «Amor, ¿quieres papas fritas en tu comida?». Y no contesté, hasta que entró al cuarto y pude notar que era una amiga que he tenido desde mi infancia en mi vida real. Y como si supiera que ella era mi esposa y el pequeño, pues mi hijo, yo seguía ahí. De pronto unos hombres armados entran al departamento. Como la cocina estaba cerca de la puerta, tomaron a mi esposa apuntándole. ¡Ay, Dios! La tomaron, se fueron. Yo tomaba en mis brazos al pequeño y lo escondía, pues para poder ayudarla. Cuando yo escondía al pequeño, por hacerlo tan rápido, tuve una herida en mi hombro.
Me arañé con la esquina de una repisa. No le tomé importancia y seguí. Escuchaba sus gritos y me llamaba por el nombre con el que me registraron cuando nací. Corrí detrás de ellos y de pronto, ¡pum!, desperté cuando escuché al hipnotista que volviera a contar del 10 al 1. Desperté llorando, mi respiración estaba muy acelerada, el hipnotista y mi esposo se quedaron muy serios. El hipnotista me pidió que me calmara, que inhalara fuertemente y sostuviera el aire en mis pulmones. Me tranquilicé y nos sentamos. Me dijo que efectivamente podía haber sido que mi conciencia estaba ocupando cuerpos míos en otros universos o planos diferentes porque no encuentra otra explicación. Lo más fuerte viene a continuación. Cuando me encontraba en trance en el momento de esconder al pequeño, me di un arañón con una repisa. Pues bueno, el hombro me empezó a doler. Mientras el hipnotista me tomaba notas, me levanté la manga de mi playera que llevaba ese día y tenía un arañón. Mi esposo lo vio y le dijo al hipnotista, ¿esto es posible? ¡Oh! Se me puso la piel chinita. Y este señor hipnotista dijo que no es algo que pudiera manifestarse así, si solo fue una sesión de hipnosis, que es algo muy extraño que haya manifestado algo que sucedió estando de otro lado. También comentó que las actividades que estaba haciendo, que no eran usuales en mí, pues tampoco era normal. Quizás serían cosas que hacía mi otro yo en ese lado donde mi mente viajaba. Esos gustos y cambios de actividades podían ser de mi otro yo, hombre, siendo hombre, no míos. Dijo que hablaría con personas más calificadas para ver qué pudo haber sucedido y qué podíamos hacer porque necesitaba explorar más eso y tener claro un cierre para que no quedaran secuelas o pudiera desarrollar alguna otra personalidad derivada de la persona que era del otro lado. Hasta el día de hoy sigo sintiendo que no encajo aquí. No recuerdo muchas cosas, me cuentan de mi pasado, tengo recuerdos que no sé si son míos ni de dónde. Lugares que jamás he visitado, los tengo muy claros, muy presentes. Mi esposo me ha estado ayudando mucho a llevar esto y solo él y una amistad saben lo que sucedió. Te agradezco mucho que me leas, soy afortunada de compartirte mi historia, me gusta mucho tu contenido, saludos y bendiciones. Bendiciones para ti. Hermana, güey, a ver, primero, este TikTok, estamos haciendo un en vivo en TikTok. Oigan, no sé ustedes qué opinen, pero definitivamente la chava está teniendo, o sea, lo que está más raro es que está como viviendo dos realidades al mismo tiempo y lo más como fuerte es que ya se está manifestando físicamente, o sea, porque con la hipnosis ella pudo oír, que es básicamente lo que le pasa cuando sueña, o sea, como que se va a su otro mundo o está en su otra realidad, pero el tema es qué tan fuerte tiene que estar ya esa doble vida energéticamente hablando, que ya hasta se manifiesta físicamente y te rasguñas en tu otra vida y aquí también te rasguñas. O sea, siento que está cañón, está influyendo muchísimo, la está invadiendo esto. Recuerda que esas historias que nadie te cree, nos la puedes contar a @FridaLaMexicanita, nos la puedes mandar también al correo fridalamexicanita@gmail.com. Vamos con la siguiente historia. Trata de viajes astrales. No sé si alguna vez has oído hablar de viajes astrales. En mi familia todo lo que tiene que ver con lo paranormal es muy común, pero el tema de los viajes astrales es algo que personalmente me asusta y cuando los realizo es de manera involuntaria, mientras duermo. En mi familia hay quienes sí los controlan y los realizan de forma consciente. Tengo varias historias al respecto, pero te voy a platicar las dos que más me han marcado porque incluyen a más personas. El papá de mi hijo y yo nos separamos a sus 7 años. Un fin de semana mi hijo se fue con su papá en mi sueño. Él entró, pero era más pequeño, como de 2 o 3 años. Me pidió acostarse conmigo. Yo era consciente de que él ya era más grande. Miré a mi alrededor y estaba acostado mi ex, mi hijo, de nuevo mi hijo y después yo. Me asusté porque era consciente de lo que estaba pasando. Asustada le empecé a acariciar su cabeza mientras le decía que todo estaba bien. Él se sentó, me vio, sonrió y se acostó sobre mí. Ah, no, se acostó sobre sí mismo. O sea, porque estaban los dos de edades diferentes. Regresó a su cuerpo. Yo en ese momento desperté sobresaltada. El domingo que llega a mi... ¡Ay, no! El domingo que llega mi hijo, me dice, mami, soñé que te venía a ver. No manches. Ok. Hace poco estaba en ese momento... antes de dormir, cuando sentí que se me subió el muerto. Normalmente cuando me pasa me pongo a rezar y se me pasa.
pero esa noche no podía rezar, no me salía. Y de pronto el pensamiento que me cruzó por la mente fue el nombre de mi papá. Fue como si le hubiera gritado por su nombre completo en mi cabeza. Mi papá de pronto se materializó parado junto a mi cama y me dijo, ¿qué hago? Le pedí que me parara y prendiera la luz. Mi papá lo hizo. Yo desperté y efectivamente la luz estaba prendida. A los días en una reunión salió el tema y mi papá me enseñó unos mensajes a un amigo suyo en los que le decía, anoche, refiriéndose a esa noche, estuve en casa de mi hija, estoy preocupado. La verdad me asusté. Creo que desbloqueé un nuevo nivel en el que no solo yo puedo viajar, sino en el que puedo traer a alguien más. No he vuelto a atraer a nadie, a mí, pero sí me asusta. Como dije, me asusta hacerlo y más pensar que puedo traer a otras personas con el riesgo que eso representa. Me gustaría saber si a alguien más le ha pasado y tiene consejos para detenerlos. Si pudiera avisarme si es que algún día lo compartes, te lo agradecería. Chica, esta historia ya salió. Mira, no sé, pero es que es raro. Me apasiona este contenido, pero además me emociona tanto que puedo como, ya sabes, o sea, es impactante que el niño llegue y diga, mamá, soñé contigo. O sea, justo ese tema que dice la chica, ¿no? O sea, como que trae a las personas a sus sueños. O sea, como que los trae astralmente, porque ni siquiera es como solo imaginarlos. Los trae literalmente al grado de que en esta realidad el niño le dijo que la vio. O sea, como que soñó con ella. Y luego lo del papá, ¿no? O sea, que también como que el papá fue a prenderle la luz y luego le encuentra mensajes diciendo que estuvo en su casa. O sea, no sé ustedes si les ha pasado esto. La verdad es que, no sé, en algún en vivo o en algún video también llegué a comentar algo así donde justo un compañero hablaba de que él intentó hacer esta onda de viajes astrales, ¿no? Pero ya sabes, YouTube, viaje astral guiado, 10 minutos, o sea, y entonces mi compañero pues empezó así en su onda, pero obviamente cuando haces estas cosas, aunque no sepas, pues es obvio que tienes que saber que tienes que estar protegido de alguna manera porque no puedes solo querer desprender tu alma y pretender que todo esté bien. Entonces, este chico yo le dije, oye, ten cuidado porque puedes encontrarte con otras cosas porque estás ya en otra dimensión. Y dicho y hecho, cuando él se suelta, él dice que vio en la casa como cosas, entidades como oscuras que le estaban queriendo pedir entrar a su casa, ¿no? Entonces es bien peligroso, la verdad. La chica pues aquí lo que nos cuenta es que es involuntario. Entonces, pues no sé, si alguien sabe cómo hacerlo guiado, ponga los pasos aquí porque me interesa. Ocupamos. Bueno, vamos con la siguiente historia. Entré a un portal. Hola, mi nombre es Alex, soy del Salvador. ¡Ay! No nos habían mandado historias del Salvador. Hace 2 años estuve internado en el Hospital Nacional de mi ciudad. Mientras estuve internado me dio una convulsión debido a un antibiótico que en lugar de ponerlo cada 3 días me lo ponían casi diario. En fin, después de la convulsión me quedé modo sueño. En uno de los sueños miraba a mi papá, pero era mi papá de la otra dimensión. En eso lo miraba y de repente se abrió un portal que era pasar de esta dimensión a la otra. Entonces al otro papá lo atravesó el portal y murió atravesado. En otro sueño, la sala donde yo estaba, que por ser Hospital Nacional ponen 40 camillas en una sola cama, de la mitad para el fondo de la sala era una dimensión y de la mitad hacia la entrada era otra dimensión. Entonces, de la otra dimensión la gente se pasaba para esta y de esta se pasaban para la otra debido a que en la otra dimensión habían muchos terremotos y en esa pues había guerra, ¿no? En ese momento. Entonces, las copias de las personas se pasaban de un lado hacia el otro. Pero en donde estaba el terremoto era porque se había abierto el paso entre las dos dimensiones. En otro sueño me había despedazado a mí y a mi mamá de los brazos, de las piernas, a los dos, ¿no? De las dos partes del cerebro habían creado un robot. Y como yo soy el pianista de mi iglesia, me comencé a sentir triste porque ya no lo iba a hacer. Entonces el mundo se partió en pedazos, se crearon las otras dimensiones para poder restaurar mi cuerpo. Al fin estaba en la sala de diálisis y vi que estaban otras 3 personas. Un señor mayor, un señor un poco más grande que yo, y estaba otro que era un ancianito. El que era un poco mayor que yo estaba viendo un celular. Entonces me pregunté que quiénes eran los otros y me respondió que eran yo. Y le pregunté que quién era él y me dijo que era yo.
Después de eso llegó una enfermera porque vio que yo estaba llorando y en eso todo volvió a la normalidad y ya no estuve más desorientado. O sea, como que en este sueño vio a sus futuros yos, ¿no? O sea, como que vio el más grande, el más viejito y el súper ancianito. Lo bueno de esta historia es que vas a vivir mucho tiempo, amigo. Pero está cañón, o sea, literalmente viste tu futuro. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recuerden que las historias que nos quieran contar nos la pueden mandar a mis redes sociales @FridaLaMexicanita o FridaLaMexicanita@gmail.com. Suscríbanse al canal, les van a encantar. Y por supuesto muchas gracias a RSS Media que hace esta maravillosa producción posible. Cuídense mucho, nos escuchamos en otro episodio. Bye bye.